Bueno, y ahora toca irse hasta Estrasburgo, donde hay ahora mismo reunión del Parlamento Europeo y donde ayer se puso encima de la mesa el nombre de Melilla. Se puso encima de la mesa una vez más, pues por cuestiones que no gustan, pero que están ahí y que hay que debatir. El último asalto a la valla perimetral y las consecuencias derivadas de ello. Saludamos ya al diputado Jordi Cañas, que se encuentra allí en el Parlamento Europeo. Jordi Cañas, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Alberto. Bueno, ayer de nuevo el nombre de Melilla estuvo presente en el Parlamento Europeo en esta ocasión como consecuencia de ese último asalto masivo a la valla y a las consecuencias derivadas de ello, evidentemente. ¿Qué fue lo que se dijo? Bueno, lo que se discutió fue un debate, lo que hubo fue un debate acerca de la situación vivida. Aquí dicen en la frontera de Melilla, no es la frontera de Melilla, la frontera española y marroquí, a raíz de los trágicos acontecimientos sucedidos, ¿no? Con la muerte de momento entre 25 y 30 inmigrantes, todavía no sabemos el número exacto. Y se propuso, yo creo, con la idea de vincular esa situación con el contexto de Melilla y de Ceuta, y creo que al final conseguimos que, aunque el nombre de Melilla volvió a salir por un tema que no nos gusta, el nombre de Melilla se quedó en el contexto, quedó en un contexto donde lo que se señalaba era el responsable de lo sucedido, que es una vez más la negligente gestión de los flujos migratorios, cuando no la complicidad en la situación vivida por parte del gobierno marroquí. Quedó muy claro que la frontera no es de Melilla, que la frontera es la frontera de España y es frontera exterior de la Unión Europea. Quedó muy claro que los responsables de lo sucedido fue el gobierno de Marruecos y fueron las fuerzas policiales de Marruecos. Y quedó muy claro que lo que se vivió no fue un hecho aislado, sino que fue es un hecho más, es una situación más de las muchas que ha vivido y que vive Melilla. Lo único que en esta situación con un resultado, repito, trágico, pero que el asalto violento a Melilla, la situación que viven los ciudadanos melillenses, la violencia que se utiliza para los intentos de asalto y de salto a la valla, es una situación que desgraciadamente cada vez es más frecuente, cada vez con más violencia, y es necesario que la Comisión tome cartas en el asunto y exija a Marruecos que cumpla con sus compromisos por los cuales ha recibido en los últimos años más de 365 millones de euros para el control de fronteras, cosa que no hace. En su intervención, señor Cañas, y cito textual, lo leo para no equivocarme, dijo usted que la gestión que está haciendo Marruecos de sus fronteras es una mezcla de negligencia e incapacidad unida a una indecente utilización política del drama migratorio como mecanismo para presionar a España. Esta afirmación, que es absolutamente real, que cada uno la puede interpretar como le dé la gana, ¿fue secundada por el resto de los eurodiputados? Pues mire, por algunos sí. Pero a mí lo que destaco de estas palabras es que la escuchó la comisaria responsable y que se escucharon en la sede del Parlamento Europeo. Y una vez más, Marruecos el gobierno marroquí se asocia a una situación intolerable, que es la gestión voluntaria del drama migratorio para obtener beneficios a través de la presión política sobre España y el conjunto de la Unión Europea. Marruecos, como decía ayer, tiene una pésima gestión migratoria, primero por la incapacidad de entender cómo se gestionan, en este caso, los mecanismos de seguridad para evitar las avalanchas con las que se vivió, o los asaltos como los que se vivió el otro día en Melilla. Pero básicamente lo que hace es un uso. Mire, Marruecos permite los asentamientos ilegales en torno tanto a Ceuta como a Melilla, o a Melilla como a Ceuta. Eso es una bomba de relojería, es una olla a presión que algún día explota. ¿Y cuándo explota? Cuando Marruecos quiere. ¿Y cómo lo canaliza? Como Marruecos quiere. ¿Y cómo se desarrollan? Como Marruecos quiere. ¿Y quién lo sufre? Los ciudadanos de Melilla. Esa es la realidad. Entonces, si no decimos las cosas con claridad, si no señalamos la naturaleza del problema, si no señalamos la responsabilidad de Marruecos en lo que viven los ciudadanos de Ceuta y de Melilla y de Ceuta, nos estaremos equivocando. Esto no es un hecho fruto de las migraciones. Esto no pasa en ningún otro sitio del mundo.
En ningún otro sitio del mundo se producen estas imágenes de violencia extrema para saltar una frontera. En ningún otro. ¿Y por qué se viven en Melilla? ¿Y por qué se viven en Ceuta? Porque el gobierno marroquí los utiliza para ya no solo asfixiar económicamente, sino psicológicamente a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Y eso que tenía que ser una de las prioridades del gobierno de España para evitarlo, no a través de las cesiones permanentes y el chantaje, sino una actitud firme, tampoco lo puede permitir la Comisión Europea. Yo lo dije ayer, insisto en esa idea. Los ciudadanos de Melilla son tan europeos como los ciudadanos de Estrasburgo, tanto como los comisarios europeos, tanto como los parlamentarios, y merecen ser protegidos. Ayer hablábamos de la necesidad de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Que eso debería ser una máxima, pero también garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos de Melilla a vivir con seguridad, a no tener miedo, a no estar sometidos a una presión psicológica intolerable. También tienen el derecho nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a su integridad personal frente a una actitud de extrema violencia. Cada vez va a más la violencia que utilizan los inmigrantes para intentar el salto a la valla. Entonces, no podemos mirar hacia otro lado. De verdad, lo digo muy en serio. Y a veces, el tener el debate aquí, aunque a mí no me gusta, sabe que yo insisto mucho en la necesidad de una agenda positiva para que Ceuta y Melilla y Ceuta estén en el mapa de la Unión Europea. Pero hay veces que si el debate se conduce adecuadamente, puede conseguir sus objetivos. Sus objetivos es que la Unión Europea se implique para que Marruecos deje de utilizar la inmigración para asfixiar y psicológicamente coaccionar a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y conseguir objetivos políticos de España y de Europa. No lo podemos permitir. Señor Cañas, que se preguntan por qué Frontex no está desplegado ya. Pues porque el gobierno español no lo pide. Es así de simple. Así de simple. Bueno, es que las cosas a veces más necesarias o más útiles son muy sencillas. El problema del gobierno español no quiere. Porque es que usted se imagina que estuviese desplegado Frontex en la frontera y viera... Porque es que, mire, yo le puedo asegurar a usted que el 95% de los diputados del Parlamento y el 95% de los comisarios, por no decir el 100%, no han visto las imágenes de las de 2.500 a 5.000 personas que iban a la carrera para conseguir el salto a la valla. Ni la violencia que se produjo. Han visto las imágenes del resultado, del trágico resultado. No quiero quitar ni un punto a la gravedad de lo vivido, porque se perdieron vidas de seres humanos. Y eso a nadie le puede parecer bien. Es más, a todo el mundo le debe repugnar. Pero hay que analizar en qué contexto se produce eso y qué imágenes y qué transmite esas imágenes. Yo, como ciudadano de Melilla, estuviese al otro lado de la valla, son imágenes que me angustiarían profundamente. Son imágenes que no se han visto, pero que hay que explicarlo, porque lo que no se explica no existe. Y si no somos capaces de explicar qué sucede en las fronteras de Melilla, qué ha sucedido, qué está sucediendo recurrentemente. Decimos que en este año han aumentado los asaltos de más del 270%. Esto en el momento en que Marruecos, repito, está recibiendo numerosos, cuantiosos fondos europeos y españoles para controlar la frontera. ¿Dónde han ido esos 370 millones de euros? Yo ayer le pedía, a través de una pregunta a la Comisión, que haga una auditoría de esos fondos. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Al equipamiento? ¿A la formación? ¿A las tecnologías? ¿A qué ha ido eso? ¿Dónde se han ido los 370 millones de euros? ¿Dónde han ido los 30 millones de euros que destinó recientemente el gobierno de España a Marruecos? ¿Dónde ha ido el equipamiento? ¿Se acuerdan ustedes de los drones, los coches que no tiene a veces ni la Guardia Civil para la patrulla? ¿Dónde están? ¿Con qué resultado? Con el que vimos. No lo tienen que estar utilizando mucho cuando se ven las colas kilométricas acceder con total facilidad a la valla. Pero si es que esa es la estrategia de Marruecos. Mire, hemos insistido muchas veces, Marruecos hace lo que le dejan. Mientras le dejen, lo hará. Hasta que sus actos no tengan consecuencias, Marruecos hará todo y más. Porque Marruecos está buscando los límites y no los encuentra, porque no encuentra una respuesta adelante. Yo siempre lo he dicho y lo insisto, esa respuesta tiene que ser firme y constructiva, pero tiene que ser firme. Si solo es constructiva y ser constructivo es ceder a todo lo que quiere Marruecos, sin que se consiga nada a cambio. ¿Qué se ha conseguido a cambio de Marruecos, entre comillas, con el acuerdo firmado o acordado entre el gobierno de España, Pedro Sánchez, y el gobierno marroquí? ¿Exactamente qué se ha hecho? Pues mire, le voy a dar dos datos que se ha conseguido. Por ejemplo,
que para acceder a Melilla los melillenses tengan que estar en una cola interminable, a veces dura 6, 7 y 8 horas. Pero sin embargo, que los marroquíes que regresan de la OPE tengan un canal prioritario y pasen directamente desde el puerto hasta la frontera. Esa es una de las cosas que se ha conseguido. Segundo, yo no sé si será casualidad, aunque me consta que usted también está haciendo sus pesquisas, porque en política usted sabe que las casualidades no existen. Existen. Pero desde que ha llegado este acuerdo, resulta que el aeropuerto de Melilla, cuando hay bruma, cuando hay viento de levante, cuando hay nubes bajas, hay escasa visibilidad, los aviones no pueden entrar, cuando antes se metían por una mar chica, una costa, una pequeña zona de mar de Marruecos, para empezar a buscar el hueco entre las nubes y descender. Y es verdad que atravesaban, no sé, 4, 5, 10 kilómetros de terreno marroquí. Pues qué casualidad que desde que está ese acuerdo, tampoco. Bueno, pero es que los aviones atraviesan el espacio aéreo de otros países y eso no, ¿qué se piensa? Pues, pero a ver, es que yo de verdad, como hablábamos, yo analizaré que esto que usted me está comentando, formularé también una pregunta a la comisión y pediré que tomen cartas en el asunto. Porque eso, mire, yo ya sé que a veces lanzaré mensajes desde Europa a muchos melillenses pensarán, bueno, y Europa en esto, mire, Europa tiene firmado un acuerdo con Marruecos muy importante, el acuerdo euromediterráneo que obliga a Marruecos. Pero obliga a Marruecos con el conjunto europeo, también con España. Si el gobierno de España no es capaz de hacer respetar un mínimo de Marruecos, lo tiene que hacer la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es un socio estratégico, del cual recibe numerosas prebendas. Es el país que más fondos recibe por parte de la Unión Europea. Entonces Marruecos no puede, perdónenme la expresión vulgar, chulear así, pero no solo al gobierno de España, a los ciudadanos de Melilla, que repito, son sujetos de derechos, igual que cualquier otro ciudadano europeo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. ¿Y por qué? Porque Melilla y Ceuta tienen que estar en la agenda europea. Insisto en esa idea, tienen que estar. Y Bueno, dígame. por último, también quiero ponerlo en valor, gracias a su gestión, gracias a lo que ha luchado y a lo que ha hablado con dirigentes políticos locales cuando se dirigieron a Bruselas para asistir a la presentación de su estudio sobre Ceuta y Melilla, hoy el presidente de la ciudad ha anunciado ya que la tramitación administrativa para la apertura de esa oficina ha sido aceptada por la Unión Europea. Es decir, su labor sí que la ponemos en valor los melillenses, porque usted tuvo la iniciativa, usted propició la llegada de tanto de la consejera de Hacienda como del presidente de la ciudad de Bruselas, y ahora ya falta la ubicación, pero ya la Unión Europea ha dado el sí en Bruselas. Que quieras que Pues no, es un paso importante, ¿no? es una excelente noticia porque Ceuta y Melilla y Ceuta tienen que estar representadas aquí en Bruselas. Mire, Melilla tiene el derecho, tiene la obligación a tener una voz en Europa y tiene la necesidad. Pero para sus ciudadanos, yo le agradezco sus palabras, pero este es mi trabajo. Mi trabajo es intentar resolver los problemas que tienen mis compatriotas, vivan donde vivan, y hacerlo con los instrumentos que ahora mismo como diputado de Ciudadanos tengo, que es ser miembro del Parlamento Europeo y poder utilizar estas instituciones. Porque estas instituciones son también de los melillenses. Todas, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, son suyas, la Unión Europea es suya, pertenecen a la Unión Europea y tienen que exigir que se respeten sus derechos. No pueden ser moneda de cambio, no pueden estar sometidos a este chantaje político, a esta presión emocional, a esta asfixia económica, porque tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Y en eso tenemos que conjurarnos todos los que estamos aquí, pero también los responsables políticos de Melilla, en conseguirlo. Y poco a poco se va avanzando y para al final conseguir las metas que nos proponemos hay que dar un primer paso, ¿no? Pues si esta representación directa es un paso más en avanzar a eso que queremos, que es que Melilla tenga una representación aquí en las instituciones europeas y participe del debate y no quede al margen de los debates que tienen que servir para mejorar el futuro, para garantizar el futuro de sus ciudadanos, pues bienvenidos sean. Yo encantado de poder seguir trabajando. Pues don Jordi Cañas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima.